provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Juan Carlos. A Dios gracias, estamos vivos y coleando con todo lo que nos está cayendo por arriba y por abajo. Pues menos mal que estamos vivos, porque si no diría con quién estoy hablando yo. Bueno, vamos a recordar a aquellos que no conocen, ya hace mucho que no vienes por Mundo Insólito, José Luis, te doy las gracias por estar aquí. José Luis Benlloch es un compositor, es un músico desde toda la vida, desde que yo lo conozco. Y desde antes de conocerle también sabía que era músico y compositor. Lo que no sabía es que había sido militar. Y vamos a hablar de ufología desde el punto de vista de un militar, y nos vamos a meter, si puede ser, y Dios quiere, en camisa de 11 varas. José Luis, ¿los ovnis son objetos volantes no identificados fuera del planeta Tierra o son experimentos militares? Bueno, en primer lugar vamos a dirigirnos al pueblo que le gusta esto de los ovnis y aclarar bastantes conceptos. O sea, no podemos hablar de si son o no son. Tenemos que tener una base científica para poder decir son o no son. Yo, después de estar por ahí dando vueltas, viendo ovnis en el láser, en mi láser, para arriba y para abajo, y tener contacto aún con pilotos, compañeros y todo esto, y haber leído bastante a Paco Mañez, que de hecho recomiendo su libro, porque es muy interesante. Aquí podríamos, aunque hagamos un poquito de publicidad de Paco Mañez, es un gran investigador y aquí aclara muchísimas cosas, ¿eh? Sí, podemos decir perfectamente el título del libro, porque a mí me parece súper interesante todo lo que aporta ahí, ¿eh? El título fundamental del libro es Historias Aeronáuticas, y la segunda parte del título es que nos hicieron creer en ovnis. O sea, daros cuenta lo que Paco Mañez, allá por el 98, 99, con el libro él ya refleja que nos hicieron creer. Bueno, pues este libro es un compendio, digamos, de aparatos voladores, como bien lo describe él, y registros en la propiedad intelectual de Alemania. Y también lleva pues fotografías de los registros. Es un libro muy interesante. No sé si estará descatalogado ya o lo tendrán. Sí, pero José Luis, perdona un momento. ¿De registros de qué? El registro de la propiedad. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre aparatos? ¿Sobre qué? Claro, digamos, el invento. O sea, que estamos hablando de supuestos aparatos volantes no identificados que les han catalogado como ufológicos, pero en realidad son inventos humanos registrados. Y sí, están registrados. Y fundamentalmente, como tú has mencionado, por parte de Alemania. Claro, es que toda esta es tecnología nazi. O sea, que estamos hablando que todo lo que estamos hablando, o sea, de lo que estamos hablando de 1998-99, que se escribió el libro, está basado en la tecnología nazi. Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esa tecnología ya existía antes. Sí, por ejemplo, el avión, el de Ferrita, el antirradar. Sí. Ellos ya lo tenían antes de la Segunda Guerra Mundial, ya lo tenían registrado y patentado. O sea, el avión invisible al radar ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es increíble, ¿eh? Claro. Es lo que estábamos hablando. O sea, un invento no nace de la noche a la mañana, no lo echan al mercado. Lleva un proceso de mucho tiempo de investigación y luego de desarrollo. Por lo tanto, podríamos decir, José Luis, que muchos de los aparatos que se han calificado como ufológicos en realidad eran experimentos militares. Sí, ahí tienes el famoso puro que hubo del accidente de los Pirineos, el que se vio en parte de Francia y en parte de aquí de España. ¿Eso era un experimento militar también? Claro. Todos son experimentos militares, porque yo hasta ahora yo tenía catalogado los ovnis como
como aparatos de extraterrestres que vienen, que es verdad que sí. Hasta que yo creo recordar que hará unos 3 años o 4 que estuvimos hablando de que yo pues me marché en el 2015 a Atacama y allí empecé a ver los ovnis reales, que eran diferentes. Sí, ya hablamos. El Mundo Insólito Radio, creo que una de tus últimas participaciones en el programa fue precisamente hablando de aquello. Efectivamente. Entonces yo empecé a calentarme la cabeza y empecé a pensar. Y luego cuando yo he venido por aquí, bueno, por Murcia que me desenvuelvo y nos vamos 2, 3, 4 amigos, 5 amigos, depende, ¿no? Es otra cosa, Juan Carlos, que vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo voy con gente, depende de la gente que viene o el grupillo que vamos, aparecen o no aparecen. O sea que tú estás hablando que a nivel personal Sí. también tienes experiencias ufológicas, vamos a decir, de modo rutinario. Sí, sí, claro. Voy con el láser y se pueden experimentar, o sea, cuando están y cuando no están. Pero, por eso te he dicho yo que vamos a abrir un paréntesis. Cuando he venido gente un poquito con cargas, un poquito negativo, que yo mejor, oye, que va a venir fulano o va a venir en el grupo cualquiera persona, y que después yo me he enterado de que es una persona o estando ahí un poquito así, un poquito de carga negativa, un poquito, no que crea o no crea, sino su personalidad, esa noche no vemos nada. Quiere decir que esa noche sí que son los ovnis verdaderos. Que dependiendo del tipo de la persona que vaya en el grupo o del tipo de personas que vayan en el grupo, se Sí, pueden aparecer o no. correcto. Esto O sea es, que son, esto es extraordinario, José Luis. claro, porque yo he ido solo, he ido pues con 2 o 3 personas, gente sana, gente pues bueno, pues normal y corriente. Oye, hemos lanzado los láseres, hemos hecho las meditaciones, la preparación y tal, ¡ufum! Y enseguida luminarias y contactamos. Pero tenéis Vamos, que no ha habido ningún tipo de tal. Ha venido alguna persona que a lo mejor ha alterado vamos a poner la energía o el cuadro que llevábamos, se hace que lo captan. Esos sí que son los reales. Y esto estás hablando de la zona de Murcia, ¿no? Sí, claro, donde yo me desplazo, sí. Porque allí en Atacama, con la gente que yo me movía, digamos que llevaban ya 20 o 30 años haciendo todo esto y eran grupos ya que estaban hechos. No eran invitados, Juan Carlos. A No mí, eran a invitados. mí me parece extraordinario que dependiendo del tipo de persona se lleguen a aparecer o no. Eso significa o pudiera significar que hay una especie de interactuación inteligente. Sí, porque no sé si te acordarás que mi consuegro me contó una historia que le pasó. Mi consuegro es ingeniero perforista que llaman allí, de minas, y se pasan a lo mejor 2 o 3 semanas a 3, 4, 5 mil metros de altura, digamos, haciendo catas de las vetas de la mina. Sí. Y él me ha contado pues un montón de cosas raras, porque él dice que cree pero no cree. Y una de ellas es que había una chica en una expedición de estas que era un poco rara y mi consuelo se conoce pues que entabló conversación según me dijo a mí. Y por la noche después de cenar pues se salió la chica a fumar y hacía un frío que pelaba. Y mi consuegro pues también fumaba y salió. Y estaban allí hablando y la chica le dijo que ella se iba a quedar más rato, y mi consuegro que era, bueno, por no hacerlo muy largo. Y dice, es que tú le preguntó que si quería, ¿no? Y dice, tal, y mi consuegro, bueno, pues se enrolló, vamos al grano. Y resulta que dice, bueno, pues vamos a tener un contacto. Y al frente, dice mi consejero, dice unos 500, 600, 700 metros, la noche es muy mentirosa, pero más o menos calculé yo eso, vi una luz muy potente, a unos 2, 3 metros del suelo aproximadamente. Todo eso siempre y cuando utilizando las perspectivas de la noche. Y, y me dijo ella que no me asustara. Y yo pues estaba así y poco a poco vi cómo salía un personajillo y se fue acercando. De tal manera que se acercó a una distancia que se podía ver perfectamente. Yo me asusté y solamente con el susto y el pavor que tenía y tal, fue desaparecer el ente y la luz.
O sea, corrió hacia la nave y desapareció. A partir de ahí, razonando un poquito, Juan Carlos, y viendo las experiencias que yo voy con grupos y haciendo todo esto, deduzco que sí que hay unos ovnis verdaderos y unos ovnis mentirosos que son de fabricación o tecnología militar o de los estados potentes. Estamos hablando de tecnología militar, José Luis, pero tú eres un exmilitar con un determinado grado, un exmilitar Sí. que no ha visto, por lo menos aquí en España, ese tipo de tecnología, ¿verdad? No. Aquí, no, España está muy... Bueno, España y, digamos, pues muchos países no... La no mayoría de tienen los esa países, tecnología. vamos, no tienen esa Sí. tecnología. No, esa tecnología debe de ser... bueno, estamos hablando ya del área 51, o sea, ¿sabes decirte? O sea, de Roosevelt. Esto El tiene que ser famoso así, ovni, ¿no? ¿no? De allí, que supuestamente era verdadero, pero yo tengo la teoría, o yo pienso que no, porque nada más ver el aparato uno puede llegar a imaginarse que eso no puede venir de fuera del planeta Tierra, vamos. Yo tuve la suerte de ver la cinta que se grabó, no sé si te acuerdas, con la operación que era la cinta de Kodak, al final La de, estás hablando de la autopsia, ¿no? sí, de la autopsia. Eso es un Y montaje malo. pues claro que fue un montaje. Y toda esta parte es la que los estados envían para confundir a la gente y hacer creencias y hacer bulos y todo esto. Pero los que nos gusta esto, salimos, buscamos, investigamos, pues la verdad llegamos a conclusiones de que están las dos tecnologías y yo afirmo que está eh, la tecnología del que realmente interactúas con el ovni verdadero o el UFO, como quieras llamarlo, porque te responde a la señal. Tú mandas un láser, yo tengo un láser de 25 kilómetros de alcance. Tú mandas un láser y te responden. Y luego tú ves objetos que no son aviones y no te responden. Pero vamos, no te responden para nada. Y además los ves más bajitos. No los ves a la altura de esta gente. Entonces, claro, ahí está la investigación que tampoco puedes presentar una investigación científica porque no te van a decir que sí, que a tal hora pasaba por digamos, por la zona tal, a tanto norte, tanto, tal, pues un experimento de nosotros. Entonces nos encontramos y nos topamos como siempre con la iglesia. Sí, pero puedes, por ejemplo, confundir determinadas luminiscencias que se ven en el horizonte, en el cielo, sobre todo en una noche brillante, la puedes confundir con aparatos no identificados. Pero claro, si hay una respuesta, si hay una interacción, ya cabe la duda de si pensar que aquello es algo producto natural. Si te responden a unos estímulos, en este caso lumínicos, significa que hay detrás de todo eso una determinada inteligencia, ¿o no? Sí, hazte cuenta que nosotros hemos visto aparatos a unos 45 grados de la Tierra. Entonces ya no hay luminiscencias. Claro, ¿Me entiendes? eso sí, eso quedaría descartado, claro. O sea, no en 90 grados, pero en 45 grados aproximadamente. A partir de ahí ya no son luminiscencias, ni tampoco son resplandores. Para que nos entendamos, en 90 grados es en sentido vertical hacia el cielo, ¿no? Sí, claro. Y ahí trazamos la línea, la mitad y hacemos en diagonal, para que nos entendamos. 40. Correcto. Entonces, claro, ahí si volasen un poquito más abajo y estuviésemos cercanos a un aeropuerto, podrías pillar la senda de planeo. Ya, o sea, digamos, para tomar tierra. Pero sería muy fácil identificarlos por los dos intermitentes, el verde y el rojo que llevan en las alas. Y no, estos son cosas, Mira, estuvimos en una zona muy cercana a Archena, que todo el mundo conoce Archena. Bueno, pues Archena está en un pequeño llano, pero un poquito más para arriba hay unos pueblos que están en montes. Pues estuvimos en una casa cenando una noche y desde arriba veíamos el poblado, desde arriba se veía como si fueses en un avión, se veía el poblado de Archena abajo. Bueno, me di cuenta, yo digo, ¿y eso qué es? Pues lo que tú dices, el reflejo del reflejo del pueblo
iluminaba ese objeto metálico. Cogí el láser y empecé a darle y no tuve respuesta. Y estamos hablando de unos 3 kilómetros, 3 y algo. Entre 3, 4 kilómetros en línea recta. Y con una altura de unos 200 metros aproximadamente. Desde donde estábamos a por donde estaba el ovni pasando por encima del pueblo de Arsena. O sea que lo teníamos casi al alcance de la mano. No es que estuviese lejos y podría ser o no podría ser. Y estábamos viendo la conjunción, bueno, nos subimos telescopios y todo esto para ver, Marte, creo que era Marte o Júpiter. Y cuando pusimos los telescopios para poder ver, ya no lo pudimos ver porque ya habían unas montañas ahí al lado que ya ya había desaparecido. Pero cosas de esas, Juan Carlos, no te da a pensar, sino te da decir, coño, es que ya estamos o sea, la tecnología terrestre o estos estados están fabricando aparatos que están venciendo ya la gravedad de la Tierra. Pero tú, por ejemplo, a nivel militar, ¿has tenido algún tipo de experiencia dentro de tu carrera? Y No. quiero preguntarte, ¿conoces a alguien que sí la haya tenido y se haya tenido que morder la lengua? Muchos. O sea que sí ha habido experiencias dentro del campo militar español, ¿no? Sí, date cuenta que al principio, ¿cómo te diría yo? Me ha pasado esto, y tú lo has comentado y lo has redactado cuando bajabas en el parte de vuelos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto llegaba al coronel y el coronel pues iba a defensa. Y entonces tú ya estabas entredicho, pero ¿qué es esto? ¿Qué tal? Esto no está bien. Mándalo al psicólogo, ¿sabes? El general, mándalo al psicólogo, manda aquí. Hasta incluso en algunos casos, no es que influyese, pero en algunos casos los ascensos estaban un poquito influidos por este tipo de declaraciones, Juan Carlos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la gente dijo, me cierro en banda, porque tal. ¿Dónde se hablaba? En la cantina. En El corrillo. en el hogar de soldado, ¿no? Como digo yo. No, en oficiales. Pues sí, bueno, que tú eras oficial. Bueno, sigues teniendo, ¿no? Sí, Lo de... sí. Entonces, ¿dónde se hablaba? Ahí bajábamos, oye, ¿qué tal? ¿Habéis tal? Porque es que hasta incluso ni entre ellos, cuando había algo, nadie se atrevía porque eran captados, o sea, el radar, igual que las conversaciones entre los aviones, pues también se oyen y se graban todo. Es que ni eso, Juan Carlos. O sea que tenías que tener muchísimo cuidado lo que hablabas, con quién hablabas y dónde lo hablabas. Correcto. Pero yo lo he escuchado muchas veces. Y a mí, como en aquella época, ya a principio de los 80, 81, que yo empecé pues con todo esto, dentro de la parapsicología, pues a mí me llamaban el loco, entonces me decían, oye, loco, para acá. Bueno, hoy en día todavía nos siguen vilipendiando aquellos que buscamos otra forma de ver las cosas. Sí, sí. O sea Pero que ya se van cayendo, o sea, la fruta ya va madurando, sí, ya. es distinto. Pero en aquella época era tremendo aquello, ¿eh? Uy, que sí era tremendo. Y más en un lugar como el ejército, que es donde estabas tú, profesionalmente hablando. Bueno, pues imagínate que aquello era tabú y esto era, y estoy hablando del 80, o sea que no estamos hablando de ahora que está todo abierto. Te cuento una anécdota. ¿Mm? 2 compañeros de la Howell Park, por no decir, pero muy amigo mío, llego a la oficina, me la abro y en mi asiento había una escoba. Me pusieron una escoba en el asiento. Porque Diciéndome, eras como una bruja, ¿no? sí. Bueno, pero dentro de eso había buen rollo, ¿no? Imagino. Sí, no del todos, todos no, pero sí que había gran parte del oficialato de los pilotos. Sí, luego había otra parte un poquito más rígida y tal, pero bien, lo del caso Manises fue muy nombrado también por allí, y el caso Manises, bueno, y otros casos que ocurrieron Pero también. ¿conoces algún caso así, sin dar datos específicos de quién, que fuera extraordinario a nivel ufológico, de algún compañero?
Sí, mira, me viene a la cabeza ahora uno, un comandante muy majo, pero muy majo y muy amigo mío, porque también le gustaban estos rollos. Me dijo, oye, mira, a la altura, entrando de Almería, cogiendo, que no me acuerdo las coordenadas que me dijo, no, Galerita, para coger ya la ruta para entrar en la pista de sur-norte, de ahí de la academia, llevaba un alumno detrás y creía que era un reflejo de la bóveda del cristal de protección de la cúpula. Y cuando me giré, me di cuenta, me quité el casco protector y me di cuenta que tenía algo a mi derecha, pero que no era grande. Podría tener 3 metros. ¿Pero iba él andando o él iba volando? No, él iba, a ver si te lo puedo traducir, a unos 2.000 metros de altura. O sea, volando. Sí, estaban con cadetes y todo eso volando. O sea que habían terminado la instrucción y ya se dirigían a tomar tierra. O sea, que volvían de una clase aérea, ¿no? Sí. Y dijo, como unos 3 metros y una amplitud más o menos de 1,5 metros. Dice, ¿qué hormigas van ahí dentro? Y entonces él le dio los mandos al alumno y no dejó de verlo. Y nada, iban paralelos. Dice, y en un momento determinado, por aquello que le eché un vistazo al cuadro de mandos, por si el alumno sabía o nos habíamos salido de rumbo, me giré a la derecha y ya no estaba. O sea, que había desaparecido así. Sí. Yo me imagino que todos los cadetes, o la mayoría, o algunos de ellos, también lo verían. Yo tengo conocimiento solamente digamos, de lo que me dijo este amigo mío, que bueno, pues que ya habían terminado la clase, ya iban ya de retorno a la pista y que en un momento determinado se tuvo que quitar el protector para verlo mejor porque creía que era un reflejo de atrás del cadete. Sí. Porque y cuando se lo quitó y lo vio, dice, tío, sentí en un momento determinado la sensación de cagarse encima. A ver, es que vete a saber que veas un aparato ahí que no sabes lo que es. A 2.000 metros de altura. Y a tu lado, en el radar suyo del avión aparecía. Es que nosotros no tenemos radares ahí, en la academia no hay radares. ¿Sabes decirte? Todo esto tendría que ser Pegaso, tendría que ser... ahí no hay radares, pero ya a esa altura creo que no son detectables. Pero yo, por lo que él me dijo, dice, no te puedes imaginar el sudor que me entró. Hombre, es que eso tiene que... Y un cuerpo, la primera es que yo noté mi cuerpo frío como el témpano. Frío. Y un sudor frío. Tengo en la retina grabado el objeto. Y dije yo, allí en una servilleta que estábamos tomando café, dibújamelo. Y me lo dibujó y era el típico platillo, más o menos aproximadamente, pero sin tanta ala externa, más redondo. Imagínate una pelota de tenis achafada. Sí, como si fuera ovalado, vamos. O efectivamente. Y ya le pregunté yo si tenía ventanas o tal. Dice que el miedo que estaba pasando, y él lo estaba viendo pero no se estaba fijando. Dice, el miedo que yo tenía y tal, y yo no sé cómo pude reaccionar porque tuve que mirar a los cuadros por si el alumno y tal, y que fue un segundo. Y luego cuando volví otra vez a girar la cabeza, ¡pum!, ya no estaba. Que no significa que haya desaparecido, que también pudiera haber aminorado la velocidad. Sí. No significa que haya desaparecido ahí. Con que aminore la velocidad que lleva el avión ya le sobrepasa. Sí, ese es el caso más claro y más directo que yo me han contado y que he escuchado. Luego otros casos que los han bailado, que les han hecho putadas por todas partes también. Sí, porque eso es como un hecho a nivel militar, tú que has vivido ahí,
A nivel militar, el que tengas determinadas experiencias, pues automáticamente te dicen cállate la boca o no hables o te pueden echar, incluso. No, no echan, no. Lo único que pasa es que cuando tú pasas el parte, el jefe de vuelos, pues lo lee y ve la alteración y te dice, hombre, no te compliques la vida. Porque podría pasar algo. Si tú das un parte donde aseguras y mantienes que has visto un determinado objeto a tu lado y que no es de una tipografía humana, ¿te podría pasar algo si eso llega a las No, altas esferas? No. no, eso claro, eso Porque, llega por allí. ejemplo, yo recuerdo el caso de Milton William Cooper, que ese Sí, hombre le hicieron retractarse de todas las experiencias que había tenido cuando era marine. sí. Y lo malo que lo pasó este hombre. Lo mal que lo pasó, por eso te lo digo, que a nivel militar ese hombre luego llegó donde llegó, porque estuvo también en la inteligencia norteamericana y luego murió extrañamente en una historia muy rara que le ocurrió al hombre porque abrió la boca, claro. Fue Claro, uno de los que predijo que iba a haber el atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo, para que nos entendamos. sí. Esa es la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que puedas tener visiones, ¿no? Pero que quiero decirte lo que tú me has preguntado si tienen repercusión. Hombre, siempre y cuando no llega a la prensa no tiene repercusión. Por eso te digo, Tiene una repercusión interna. sí que te limitan, cállate la boca y no digas Ya está. burradas. Ya está, esto está. ¿Por qué? Pues porque nadie se quiere mojar, nadie quiere... aquí, o sea, el estado flower, de allí alegría. ¿Sabes? Pero a nivel institucional, militarmente hablando, yo creo que tiene que estar más que asumido que hay determinada inteligencia no terrestre. Me imagino, ¿eh? Sí. Mira, me ha venido a la cabeza otro caso. Estando en Vitoria, en casa de una amiga, el día de San Juan, bueno, pues éramos un grupo de unas 30 personas, pues solamente dos vimos un avión allí y un pequeño objeto que me hizo a mí recordar, por eso me he acordado yo lo del hombre este, un avión de pasajeros que iría 1500 metros más o menos, cómo pasaba de una parte a otra, arriba, abajo, adelante, por todas partes. Y lo estuvimos viendo hasta que desapareció. Y este compañero que cogió la cámara y quiso grabarlo, y sí se graba, pero el objeto no. Y cuando ampliaba, pues temblaba y ya no se pudo grabar. Pero vamos, que lo vimos en Vitoria, ¿eh? En la capital, a unos 8, 10, 12 kilómetros de la capital. Estábamos en un pueblecito pequeño, una casa en San Juan, para unos 4 años. O sea, que a verlos, haylos. Diferencia, pues entre unos y otros, unos no emiten, los puedes ver, pero no emiten, no interactúan. Y digamos, los que vienen de más allá, pues por lo que sea, pues si la armoniosidad que tienes alrededor es buena, interactúan. Y además es agradable, ¿eh? Y además notas, algunas veces, Juan Carlos, yo he notado, vamos, en invierno no vamos a ningún sitio. Eso está claro, porque aquí hace una rasca igual que en todos los sitios. Y por la noche empieza un poco de frío y tal, y cuando has empezado a interactuar, digamos que tu alrededor era como si no sé, como si te hubieran encerrado en una burbuja de cristal y desaparece el frío. ¿Pero a qué distancia más o menos interactúáis? ¿Calculas tú? Pues, hombre, es de noche, Juan Carlos. Para que se cambie la sensación térmica tiene que haber una distancia más o menos cercana, ¿no? ¿O no? No sé esto cómo lo harán. Yo lo único que sé es que pueden estar a 500, 1000, 2000, 4000 metros de altura, 10.000 metros, no lo sé, porque esta noche no puedes calcularlo. Y las luces son, no te deslumbran, son luces, son focos de buf, buf, ¿no? A veces son rítmicas y a veces no. Y a veces cuando se hace un poquito de frío y a lo mejor alguien ha dicho, coño, ¿os habéis dado cuenta que ha cambiado el tiempo? O sea, que tampoco estamos pendientes de todo eso, ¿sabes lo que quiero decirte? O sea, tampoco tenemos, vamos a ver la temperatura, o sea, que no llevamos un laboratorio detrás, vamos a ver qué podemos ver, qué sensaciones tenemos. Y alguien dice, bueno, no tengo frío, ¿vosotros cómo estáis? Y tal.
Oye, pues sí. Y luego, pues a lo mejor, bueno, pues vámonos, o han desaparecido, o hace rato que no interactúan. Oye, ya es tarde, venga, pues vámonos. Y a lo mejor sales de la zona y, uy, qué frío. Oye, parece que ha vuelto otra vez Y entonces lo que haces es lo que repetimos siempre. Ah, pues a lo mejor ahí sí estaba más, había una bolsa de aire caliente, o a lo mejor que también lo pongo. Pero es que son muchas casualidades, es que ya esto ya ha ocurrido 3 o 4 veces. Tener una noche así un poquito fresquita y de golpe y porrazo la sensación térmica era agradable. Y después salir y oyendo hacia el coche, que muchas veces lo dejamos a lo mejor bastante lejos por pillar un pico, ¿no? Y el coche no sube al pico. Notas que la sensación es fresquita. ¿Tú crees, José Luis, que puede haber contacto entre seres no terrestres y las élites que mandan en el mundo? Me refiero a nivel militar. Sí, son ellos, ¿Cómo que son ellos? son ellos. No entiendo lo que son ellos. ¿Qué quieres decir? Pues son ellos con traje de humano. Ah, que tú eres de los que piensan que los que gobiernan en el mundo son extraterrestres disfrazados de humanos. Con cola. Reptilianos, ¿no? Más o menos. Con la cortita que ya quisiera yo. Hay un poquito de humor también. Sí, Sí, tiene que haber lo humor. tengo claro, ¿eh? Lo tengo muy, 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 muy claro. Yo también pienso que tiene que haber un tipo de contacto con seres no terrestres, porque mucha de la tecnología que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, esos cambios radicales de no tener a tener, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes fuera de antena, la aparición del microondas a nivel usuario. Eso no Sí, es una cosa que salga de la noche a la mañana, eso tiene que venir de algún lado. ¿Y de dónde va sí, a venir? Seguramente de la tecnología militar, que a lo mejor viene de otra tecnología no terrestre. José Luis. sí. Antes te he dicho que yo hice el peritaje electrónico allá por los 60 y algo, y estábamos, que pasamos de la galena, pasamos a la válvula y tardamos tiempo. Pero es que de la válvula al transistor fue chip, de la noche a la mañana. Y del transistor, De las lámparas que tenían los aparatos de radio, claro, las válvulas, las válvulas, la rejilla, los ánodos y todo aquello, eran ocho patitas. Y ahora pasamos al transistor con 3 patitas. Y luego pasamos a las placas, que antes era cableado. Y ya al circuito integrado. Pero todo eso en 6 años. Entonces, ¿alguien se ha parado a pensar qué es lo que pasó en ese periodo tan corto de tiempo con ese avance tan grande? sí, porque esto fue a nivel mundial, ¿eh? No solamente en España. Claro, claro. Yo recuerdo aquel cambio porque mi familia pues tenían talleres de reparación de aparatos de radio y de Sí. televisión. Y yo recuerdo el cambio radical que hubo en muy poco espacio de tiempo, exactamente como tú estás mencionando. Pero vamos, fueron 5, 6, 7 años, no fueron más. Eso es lo que estamos hablando y lo que tú bien has refrendado. De la noche a la mañana. Y todo es, si te das cuenta, todo es a consecuencia de Roswell. Porque antes de Roswell eran válvulas, y eran válvulas de radio muy grandes. Y a partir de ahí, las válvulas ya empezaron a ser más pequeñitas, un poquito más gordas que el dedo, muy gordo, ¿no? Un poquito más gordas, depende de qué funcione dentro del aparato y tal. A partir de ahí, pega un empujón la tecnología, bueno, hasta ahora, que hasta incluso ya es meterme en camisa de 11 varas. Realmente fuimos Lo estaba a la pensando, luna, a la luna con la tecnología que había antes. lo estaba pensando yo, porque los cohetes de hoy en día despegan de la misma manera que hace 30, 40, 50 años. ¿Quién los dirigía en aquella época? No, pero tú fíjate la evolución que hemos tenido tecnológicamente hablando, por lo menos a nivel informático, por poner un ejemplo. Sin embargo, los cohetes siguen despegando de forma vertical. No tenemos otra tecnología de Eso, despegue de la gravedad. eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no se ha podido evolucionar de otro modo? Y si hoy en día no somos capaces de llegar a la Luna, como bien han mencionado hace un año, me parece, o hace 2 años, que dijeron que porque no tenían trajes preparados, adecuados
para ir a la Luna, ¿cómo es que en 1969 sí los tenían? Sí. Es que Y ahora yo creo, José Luis, que se ríen a nuestra cara, ¿eh? se ríen de nosotros. Yo no digo que no hayan ido a la Luna, ¿eh? Yo solamente estoy exponiendo las cosas que han dicho ellos mismos. Y la tecnología que había en 1969 la que hay ahora. No, que va, que va, hombre, que va. La tecnología de aquella época era una emisión y una recepción y una palanca de mandos y un poquito de ordenador. Pero imagínate el ordenador de aquella época. No tiene nada, es que los ordenadores que había entonces, para tener una pequeña mínima memoria, necesitaban unos procesadores que ocupaban habitaciones enteras. Efectivamente, efectivamente. O sea, que Así no es es. como ahora. Lo que hoy ocupa una fotografía en tu teléfono móvil, entonces necesitaban habitaciones enteras de procesadores para poder tener esa capacidad. Mira, mira Juan Carlos, yo he visto un nido de abeja que era ¿cómo se llama? La unidad más pequeña. Un átomo. No. Un metro cuadrado entrelazado, que era la unidad más pequeña del ordenador. El giga, no lo otro. Un byte. Ah, dices a nivel informático, vale. Sí, perdona, sí, a nivel. Es que claro, yo pienso y tal. Un byte. Era un metro cuadrado con un entrelazado, se le llamaba el nido de abeja. Un byte. Un byte de memoria. ¿Cuántos metros cuadrados se necesitaban para corregir, yo qué sé, o posicionar la nave allí arriba? Pero no solamente ponerla allí, luego volver. Claro. Porque Y luego, es que a mucha gente se nos olvida que es que luego despegaron de allí, fuera parte de que la gravedad sea mucho menor, despegaron de allí y volvieron. correcto, Y en vez de aterrizar, fueron a caer al mar. correcto. Esa es la tecnología que teníamos. Y el viento y las sombras. Pero bueno, ya sabes que esta gente pues domina, controla y bueno, clásico refrán, pan, toros y circo y vino. Claro, yo siempre he pensado, lo he dicho muchas veces en algún que otro programa que me han invitado, que me parecía muy extraño que la evolución de avistamiento ufológico fuera acorde a la tecnología que se tenía en el momento. A la tecnología humana me refiero. Era muy extraño que se vieran aparatos que tuvieran la capacidad que podía tener un aparato humano. Sí, sí. Y a mí eso me ha parecido, porque tú fíjate, en el caso de Roswell, aquello que cae es chatarra, a mí no me fastidies. ¿Cómo puede viajar eso a través del espacio durante no sé cuánto tiempo para venir aquí? Llegan aquí y se rompen. Sí, O y sea, es aparte que es absurdo, me parece a mí, vamos, no lo sé. y la capacidad de oxígeno que Esa es otra película. A mí, ¿alguien ha pensado de dónde sacaban el oxígeno? suponiendo que respirasen oxígeno, que Sí, claro. Si porque no se luego estaría dijeron que les habían tenido a dos de ellos. Bueno, yo lo leí también. en estado latente. Sí, pero yo lo leí también en un libro que escribió Milton William Cooper, ahora que lo hemos mencionado hace un rato. También Sí. supuestamente debieron detener a uno o dos de aquellos seres que supuestamente se estrellaron contra la Tierra durante 2 años hasta que se murieron. Se fueron, creo que se murió uno primero y luego otro, según relata este buen señor, ojo, Sí. que yo creo que también puede ser parte del complot para seguir escondiendo, alimentando esto mientras esconden la realidad de la experimentación militar que estaban teniendo en aquel momento. No lo dudes. O sea, tú quieres esconder quieres esconder un secreto, públicalo. Públicalo Cuando, lleno de mentiras. y cuando más grande lo hagas, Menos se lo mucho van a mejor, creer. mucho mejor. Esto es como lo de la autopsia, ¿no? Cuando meten un teléfono que no era de la época, acorde a la época, para que la gente, pues es mentira. Pues es verdad, pues es mentira. Pues no, porque lo que está saliendo en el vídeo no corresponde a la época que supuestamente se hizo la autopsia. Correcto. ¿Sabes? Y la gente empieza a discrepar, se mantiene la distracción, como tú bien estás mencionando, mientras ellos siguen haciendo de la suya como quieren, cuando quieren y donde quieren. Así es. Y ahora, un muletazo. Vamos a ver.
¿quién duda de vida extraterrestre? Ahí tienes el de Palenque. El astronauta, dices, ¿no? El astronauta de Palenque, ¿me entiendes? En aquella época se pintaba y se grababa y no eran miros. Es lo que había. Eso es lo que nos han dejado. Ya no tienes que irte ahí. Tienes que irte ya, pues ya en los sumerios, hasta incluso la Biblia, en el arte. Sí, pero piensa, José Luis, yo no me voy a esos datos históricos que están muy bien ahí aportados también. Yo no voy a discutir sobre eso, no quiero discutir sobre eso, porque me parece que muchos, sobre todo en la pintura, muchas implementaciones que había a ese nivel retratan elementos sospechosos de que pudieran ser seres que tripulaban naves en el planeta Tierra. Pero no voy ahí. Simplemente a nivel, estadísticamente hablando, a nivel estadístico, ¿cómo se puede pensar que somos los únicos habitantes del universo? Estadísticamente es imposible que seamos los únicos, creo yo. Sí, si tú tienes un dogma de fe, sí. Hombre, si sigues una doctrina donde una línea recta y donde no te dejan mirar ni para un lado ni para otro, tú para adelante, pues evidentemente así es. Ahí tienes la respuesta. Porque, vamos, Elías y el carro de Elías, y bajaron los ángeles con la nave de fuego. Se abrió el cielo. Eso no es pintura, eso es Biblia. Eso es Biblia, sí. Claro. Y lo de la hoguera. También, todo. Si es que de una forma o de otra, en aquella época no podían estar hablando de aviones, ni podían estar hablando de ovnis, porque no lo sabían. ¿De qué hablaban? De carros que desprendían fuego. Desde la antigüedad está escrito y relatado. Y luego, pues con el arte, pues está plasmado también en cuevas rupestres y las escafandas, el grupo este que descubrieron en el 50 y tanto sobre aquí en África, iba a decir los humitas, perdón, los gnomos, que le dijeron que había una luna que aparecía cada 52 años sobre la órbita de Saturno. El mapa estelar que tenían allí, ¿no? Claro, y el mapa estelar. El mapa estelar, eso para esa civilización, que era tremendamente primitiva en comparación a la nuestra. Y que tenían allí una o dos cabañas imitando a las escafandas o imitando a la gente que los visitaba. ¿De dónde habían sacado todo esto? Tú fíjate que me llamó mucho la atención cuando fui, creo que ya lo comentó el Mundo Insólito Radio, cuando fui a México la primera vez, cuando estuve en Chichén Itzá. Sí. Lo que llamaban ellos el observatorio. Me llamó muchísimo la atención porque estaba construido en la manufacturación que se tenía entonces, pero era tremendamente igual a un observatorio actual que contiene dentro un telescopio de esos gigantes para observar las estrellas. Si entonces no había telescopios, ¿para qué hacen ese observatorio astronómico tan parecido a los actuales? Si no había telescopios. Si quieres ver las estrellas, te vas al campo y miras al cielo. No te pones dentro de un observatorio astronómico, abres una compuerta arriba y te pones a mirar al cielo desde ahí. Me parece una idiotez. Pero ¿cómo pudiera ser que en aquella época hicieran un observatorio astronómico si no tenían telescopios? No sé si me estoy explicando. Calculaban los solsticios y calculaban todo. Sí, pero ¿para qué quieres un observatorio si no tienes telescopios ni nada de eso? Para observar el espacio al aire libre. O un observatorio cuadrado, no lo sé, pero así con la cúpula redonda, como un observatorio actual, a mí me llamó. Y nadie de los que estaban allí, de los guías, de los que van haciendo las rutas, nadie me supo explicar el por qué tenía esa configuración. Y ahí la gran incógnita. Vete a los Andes, vete a cualquier parte de llano de los incas, que están más cerca de... Sí, porque estos son mayas, los de México. Sí, mayas. Y los incas están en Perú, por ahí. Sí, pero bueno, llegaron hasta casi abajo de todo. No fueron muy abajo, pero y tal. Pero me refiero, y el calendario inca, pero me refiero que en todas esas comunidades habían religiones. ¿Y por qué Montezuma tenía tanto interés? Y según me dijeron a mí en Copiapó, ahí en Chile, en el desierto, que habían escritos y en cuevas donde aparecía Montezuma. Y yo estaba en poblados
Y este hombre me llevó a una cueva donde se hacían rituales y aparecía allí Montezuma. Pero Entonces, eso está certificado, eso está certificado como que es temporal. Me refiero como que está hecho en el tiempo que se supone que está hecho, que está pintado allí. sí, 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 sí. Porque Sí, puede o sea, ser, porque puede ser una manipulación posterior, no sé si me explico. allí no hay garabatos, allí se hacía pues ir a misa, por ejemplo, para que no entendamos. Y entonces, pues, una de las veces, o de vez en cuando, en el acto de la misa o el acto que estaban haciendo la Pachamama, pues aparecía el cuerpo de Montezuma. Se había trasladado desde México al desierto de Atacama, allí. Entonces hay unos misterios que yo creo que poco a poco se van desvelando, vamos entrando con más Claro, es que la conocimiento. historia, José Luis, que nos han contado, a lo mejor parte de ella, no digo toda, evidentemente, parte de ella se ha inventado para cuadrar determinadas cosas con otras. No lo dudes, no lo Porque, dudes. porque conocer la historia de antes, de hace tantos y tantos siglos, me parece a mí tremendamente difícil. La palabra esoterismo y la palabra es oculto. Y Así eso es. está en manos de 4 personas. Y los adeptos pues le echan ahí garbanzos para que vayan comiendo garbanzos y mientras se van rompiendo las muelas y se las van curando también, pues ahí va, pues generación tras generación, pues teniendo ídolos, creencias religiosas, políticas, en definitiva, entreteniéndote. Y así nos siguen haciendo desde los principios de los principios. José Luis, lo vamos a dejar aquí. Es muy amena la conversación. Estamos hablando, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos, por lo menos desde Ah, antes de sí, la pandemia, ¿no? sí, sí, es verdad. Y antes de entrar en el programa también hemos estado una hora de cháchara Sí, sí. y me alegro Ha mucho sido muy, que hayas participado en el Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello y José Luis, muchas sí, gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. muy agradecido y un abrazo para ti, los oyentes.